Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy, 28 de diciembre del 2020. Tendremos el tema titulado El testimonio de Pablo, conocer a Cristo es lo más valioso. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro culto de estudio bíblico del Templo Alianza. Damos gracias a nuestro Dios por su compañía y por permitirnos tener este tiempo dedicado para la alabanza de nuestro Dios y la meditación en su palabra. Vamos a comenzar con un tiempo de cánticos y lo haremos con el himno número 18 titulado Es dulce el nombre de Jesús. Es dulce el nombre de Jesús, raudal de paz, virtud y luz, pues Él por mí murió en la cruz. Santo y bendito nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre, adoro el nombre de quien ve mis penas y su paz provee. Es fiel amigo, bien lo sé, amado y tierno nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Deleite siento el nombre hoy de quien me vino a redimir. Tristeza soy en al decir el exaltado nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Contar la gracia sin igual jamás podrá aquí el mortal. El tema en gloria celestial será el grandioso nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, Jesús sagrado nombre. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos has concedido de vida y por permitirnos en esta noche tener este tiempo de culto de estudio bíblico. Damos gracias por este privilegio que nos permites y te pedimos que seas acompañándonos en el mismo, bendiciendo cada una de las partes, las alabanzas que sean una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia y el mensaje de tu palabra, hablando a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu compañía, por tu provisión y por tu amor para con nosotros. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Invito a entonar juntos el himno 110 en nuestro himnario. Estoy bien con mi Dios.
senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 3 para leer los versículos 1 al 10. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122.
Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoracion@temploalianza.org. peticionesdeoracion@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Queremos extender una cordial invitación para todos mis hermanos. Para este miércoles 30 de diciembre celebraremos un culto especial por motivo de fin de año. Así que mis hermanos están invitados para este miércoles a las 19 horas en el Templo Alianza. Alabemos a nuestro Señor y lo haremos con el himno número 118, Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche con el tema titulado El testimonio de Pablo. Conocer a Cristo es lo más valioso. Escuchemos. Gracias por estar con nosotros, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico el día de hoy en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, esta carta que es conocida como la carta del gozo, pero hemos dicho que esta es una carta que surge de una problemática dentro de la iglesia. Había principios de desviación doctrinal y también había conflictos en la convivencia como cuerpo de Cristo de los hermanos en Filipos. Hemos dicho también que esta es una iglesia hermosa. Es una iglesia que nace de un proceso interesante allí en Filipos,
cuando el apóstol Pablo empieza a predicar, que está registrado en Hechos capítulo 16, y sucede este evento. Hay una mujer que tiene un espíritu malo, un espíritu de adivinación, el cual es reprendido y es expulsado por la obra de Dios manifestada en la vida del apóstol Pablo, y esto los llevó a ellos a la cárcel. Estando en la cárcel sucede algo hermoso. En medio de la alabanza y de la oración de ellos allí, a pesar de estar lastimados profundamente físicamente, ellos alaban al Señor y la obra de Dios se manifiesta en esa hora, a la medianoche. Los cimientos de la tierra son conmovidos, hay un terremoto, las puertas de los calabozos se abren y, bueno, el carcelero que los cuidaba pretende quitarse la vida cuando Pablo le dice que no. Es esa noche que llega la salvación a la casa del carcelero de Filipo. Él y su familia, no solamente que creen en el Señor Jesucristo, esa misma noche pidieron ser bautizados, las heridas de Pablo fueron sanadas, y es allí donde nosotros vemos que se inicia el ministerio del apóstol Pablo en Filipos, aproximadamente por el año 51 después de Cristo. Ahora, esta carta, que es una de las cartas conocidas como cartas de la prisión, tiene como propósito ministrar la iglesia del Señor, tratando de que la iglesia del Señor entienda la importancia de la unidad y la cohesión del cuerpo de Cristo. Es necesario que la iglesia esté unida, bien consolidada en todas sus partes. Y esto es importante, queridos hermanos, por muchas razones. En primer lugar, para poder llevar fruto debe haber esa unidad de espíritu, esa unidad de pensamiento. Para poder tener un buen testimonio ante los incrédulos, la iglesia del Señor debe tener ese mismo sentir. ¿Por qué razón? ¿Cómo vamos nosotros a resplandecer en medio de una generación perversa, maligna, cargada de pecados, si nosotros mismos no estamos siendo o viviendo como luz? Así que todas estas cosas son importantes. Ahora, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos presenta su testimonio como parte necesaria dentro de esta exhortación a vivir en el gozo del Señor. Y una de las cosas que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 2 es que era necesario que nosotros miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Si no es posible mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, si no nos hemos ejercitado en el principio de la humildad delante del Señor, y para esto es necesario considerar lo que es Dios y lo que somos nosotros para poder entender la importancia de esto. Y en los primeros 3 versículos el apóstol Pablo hace una introducción un tanto severa con respecto a la necesidad de que la iglesia identifique y reaccione frente a los falsos maestros que estaban tratando de introducir doctrinas de error a la iglesia. Y el apóstol Pablo empieza diciendo: por lo demás, hermanos, por lo demás, fuera de lo que hemos dicho hasta ahora, a manera de una conclusión, empieza a cerrar la carta, dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que la exhortación es: gozaos en el Señor. Hermanos, gócense en el Señor. Nos lleva a nosotros a pensar que a pesar de las calamidades y las dificultades, la esperanza del creyente y el gozo del creyente están fijados en el Señor Jesucristo, en la esperanza gloriosa que nosotros tenemos, en la resurrección de los muertos, en lo que Dios ha preparado para nosotros, y no en las circunstancias que nosotros afrontamos. ¿Por qué? Las circunstancias son eventuales, queridos hermanos. Hay momentos de paz, hay momentos de conflicto, hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez, hay momentos de temor, hay momentos de tranquilidad. Así que no podemos nosotros afincar nuestra seguridad espiritual o emocional en las circunstancias que son transitorias, son pasajeras. El gozo nuestro debe estar muy bien canalizado hacia y por derivado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su regreso por nosotros. Luego el versículo 2 con mucha severidad le dice a los creyentes en Filipos: guardaos de los perros. Estas descripciones son duras y tienen el propósito de despertar la conciencia de la iglesia. Y vamos a hablar un poco de esto. Pero dice aquí: guardaos de los perros, así los define; guardaos de los malos obreros, así los define Pablo; guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y hay 3 figuras que utiliza aquí el apóstol Pablo para llamar la atención a la iglesia en Filipos con respecto a estos malos obreros, con respecto a estos falsos maestros que están introduciendo doctrinas de error. En primer lugar, los compara a perros. Guardaos de los perros. El perro para la cultura judía, para el pueblo judío, era un animal inmundo. A diferencia de nosotros, los perros estaban fuera de la casa
Y en nuestros días yo veo que los perros duermen hasta en la cama de los dueños, y vivimos uno de los fenómenos que los psicólogos llaman un poco peligroso, de parte de personas que empiezan a criar mascotas a manera de hijos, y se escucha hablar de hijo perro o cosas así. He leído sobre lo que algunos psicólogos han escrito al respecto, y esto es algo preocupante. Pero el apóstol Pablo usa una analogía aquí. Esto es algo inmundo, esto es algo execrable, esto es algo que no debe estar dentro de casa, y el apóstol Pablo dice: guardaos de los perros. Así considera a los falsos maestros. ¿Por qué los considera de esa manera? Un falso maestro es alguien que no respeta la sana doctrina, es alguien que no viene de parte de Dios, y es alguien que con su doctrina no busca la edificación del cuerpo de Cristo. Al contrario, es alguien que está procurando la división y la destrucción de la iglesia. Por esa razón el apóstol Pablo los compara a perros. Son personas no deseables que generan daño y confusión en la iglesia. En segundo lugar, guardaos de los malos obreros. El apóstol Pablo, hablando de obreros, utiliza un detalle interesante, una descripción interesante sobre lo que es un obrero aprobado. Dice el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, versículos 14 y 15: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El obrero aprobado, que usa bien la palabra de Dios, el obrero aprobado que está vigilante esperando el regreso de su Señor, el obrero aprobado que es un buen administrador de las cosas de Dios, es confrontado con estos a los cuales el apóstol Pablo llama malos obreros, malos obreros. Seguramente aquellos que sirven por interés, aquellos que sirven pensando no en el cuidado de las ovejas, sino de cómo aprovecharse de la lana y de la leche de las ovejas. Así que son malos obreros. No procuran para nada fundamentarse en la palabra y no están vigilantes en una conducta consagrada al Señor, esperando el regreso de su Señor. La siguiente expresión de estas tres es mutiladores del cuerpo. ¿Qué es un mutilador del cuerpo? Alguien que cercena uno de los miembros del cuerpo. Y dentro del lenguaje bíblico se refiere a los divisores de iglesia. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, mutilaciones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, o sea, los perros, los malos obreros, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino con interés muy personal a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, y aquí hay que tener mucho cuidado, engañan los corazones de los ingenuos. Por esa razón, Pablo los llama mutiladores del cuerpo. Y en este respecto nosotros tenemos que tener la claridad que nos brinda el apóstol Pablo en cuanto a el concepto y el criterio de estas cosas. Dice en Tito capítulo 3 versículos 10 y 11: al hombre que cause divisiones, al mutilador del cuerpo, después de una y otra amonestación, deséchalo. No dice trata de restaurarlo, no dice trata de rescatarlo. Después de que lo has amonestado y persevera en su pecado, pues deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Decíamos anteriormente que cada vez que el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, él procuraba ir a la sinagoga y hablar de Cristo partiendo de la lectura de las Escrituras. Una vez que Pablo salía, venían los judaizantes con el propósito de persuadir a los nuevos convertidos, de generar una especie de sincretismo. La gracia salvadora de Dios más los rituales y observancias de la ley mosaica. Entonces, estos
reducían, rebajaban el impacto de la gracia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo, reduciendo a los nuevos creyentes a temores, a rituales y cosas que no tenían nada que ver con la gracia salvadora de Dios. Y luego, entre los versículos 4 al 10, Pablo se presenta como ejemplo y presenta algo muy revelador en cuanto a su testimonio. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué es esto de confiar en la carne? Los judaizantes ponían por encima de la gracia salvadora de Dios, que es por la fe en el Señor Jesucristo, la rigurosa observancia de estos preceptos que Pablo va a mencionar a continuación. Y Pablo, confrontando estas mentiras, confrontando estas falsas enseñanzas, empieza a mostrarnos algo especial. Si se trata de el concepto que tiene el judío de lo que Dios determina como importante y como pueblo suyo, Pablo nos va a hacer una explicación interesantísima. Empieza diciendo circuncidado al 8º día. Esto lo hace como un claro ejemplo, como una manifestación de que él verdaderamente es un descendiente de Abraham por la promesa y por la señal de la circuncisión, como todo judío debía tenerlo. Ojo, todo judío, la señal del pacto, la circuncisión. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob. Recordemos, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y Benjamín era el menor de ellos. Bueno, Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín. Y recordemos, ¿quién más venía de la tribu de Benjamín? Saúl, el primer rey de Israel. Saulo es una variable del nombre Saúl. Así que él era descendiente de esta tribu. Hebreo de hebreos, de aquellos que salieron de Egipto. Recordemos que así fueron llamados allá en Egipto, los hebreos. De ese linaje es Saulo de Tarso. En cuanto a la ley que era una sola para el pueblo de Israel, había sido también desmembrada. Habían los saduceos y habían los fariseos. Ahora, de esas dos escuelas, la una negaba la resurrección y negaba los ángeles y todo lo espiritual. La otra, en cambio, no, la de los fariseos. Y hay personas, he escuchado a personas decir que los fariseos eran hombres buenos, amantes y temerosos de Dios. Yo quiero decir categóricamente, eso es falso. Eso es falso. Porque si no fuese así, el Señor no hubiera desnudado la realidad espiritual de ellos, allí en el capítulo 23 de Mateo y en el capítulo 15 también, donde descubre el Señor Jesucristo lo que estos hombres son en realidad. Ante su propia justicia muy rectos, pero ante los ojos de Dios no. Por favor, leamos un momento en el capítulo 15 primeramente, esta denuncia del Señor Jesucristo. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Por qué tus discípulos le preguntan al Señor, quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así pues, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y empieza el Señor en el versículo 7 diciéndoles, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si estos hombres guardaban la ley de Dios, ¿por qué habían introducido dentro de la praxis de la fe judía todo este número de rituales y observancias, lavamientos que no estaban incluidos en la ley, por cierto? Porque
ellos tenían esta práctica que hasta el día de hoy la conservan. Por ejemplo, si una persona sale al mercado, tiene que llegar a su casa y lavarse ceremonialmente las manos como símbolo de dejar fuera todo lo malo que hubiera hecho. Por ejemplo, si se hubiera robado una manzana o si hubiera escuchado malas palabras, debe lavarse las manos en señal de pureza, de purificación, dejando eso afuera. Al levantarse, al dormir, ellos se lavan las manos, dejando atrás todo mal sueño que hayan tenido en la noche o toda cosa deshonesta. Con ese lavamiento de manos justificaban todo. Pero, ellos habían invalidado mandamientos de Dios. Y eso es lo que a veces pasa en nuestro tiempo. Cuando las tradiciones de la iglesia se vuelven más fuertes que los mandamientos del Señor. Más fuertes que la palabra del Señor. ¿Cuántas tradiciones puede tener la iglesia que no tienen fundamento bíblico y son mucho más fuertes que lo que la palabra del Señor dice? Y cómo la iglesia a veces defiende prácticas y observancias tradicionales más que lo que la bendita palabra del Señor dice. Y el Señor condena esta actitud de los fariseos llamándolos hipócritas. Bueno, Pablo dice que él, en cuanto a la ley, era fariseo. Y un fariseo era, en cierto sentido, mejor que el saduceo, por decirlo de alguna manera, porque el fariseo creía en la resurrección, y fue el argumento que utilizó Pablo para librarse de una circunstancia difícil con ellos. En cuanto a celo, dice el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, porque era un buen judío y pensaba que los cristianos se oponían a la fe de Moisés, a la ley de Moisés. Miremoslo nosotros a este Saulo de Tarso en Hechos, libro de los Hechos, dando testimonio de la muerte de Esteban. Miren ustedes Hechos capítulo 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así que en cuanto a celo, él era un perseguidor acérrimo de la iglesia. Hechos capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que en cuanto a celo, este judío fariseo llamado Saulo de Tarso era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que Saulo de Tarso, o Pablo, era un hombre muy serio en cuanto a la observancia de todo lo que implicaba el cumplimiento de la ley de Moisés. Entonces Pablo saca a relucir algo que tal vez era desconocido. Pablo es un buen judío. Ha sido un buen judío. En esencia, todo de lo que el judío podía gloriarse lo tenía el apóstol Pablo. Tal vez otros no. Y es más, Pablo dice que él no ha comprado su ciudadanía romana siendo un buen judío, sino que lo era de nacimiento, y se conjugaban cosas interesantísimas de las cuales él pudo haberse sentido muy orgulloso. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Hablando de las cosas que para los judíos de aquel entonces y judaizantes consideraban valiosas, Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, porque todas estas cosas ciertamente antes de conocer a Cristo para Pablo eran ganancia, en cuanto a las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, Cristo viene a ser algo tan importante en la vida del apóstol Pablo, que todo lo que él había considerado el todo de su vida, llegar a la meta de ser un excelente judío, se ha convertido en nada. Y es más, el apóstol Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, ¿a qué se refiere Pablo con estas cosas? En primer lugar, todo lo que hemos presentado como credenciales de presentación del apóstol Pablo significaban para Pablo cierta forma de estatus en lo religioso y en lo social. Recordamos que estos son los hombres que tienen la posibilidad de acercarse a las autoridades romanas para interceder por algunos asuntos del pueblo judío. Pablo consideró todas estas cosas como ganancia en su vida antigua, pero ahora, al conocer a Cristo, todas estas cosas para él quedan sin efecto y sin valía. Y no es cualquier cosa lo del apóstol Pablo. Miren ustedes cómo él mismo habla en Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Miren, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, cuando vemos nosotros a Saulo de Tarso contemplando y testificando la muerte de Esteban, y vemos que quienes lapidaron a Esteban ponen sus ropas ante los pies de este joven, fíjense, siendo joven había alcanzado este estatus, podemos nosotros notar que todas estas cosas en las cuales el apóstol Pablo se ha especializado y ha cumplido rigurosamente, le conferían a él cierta importancia, cierto nivel de autoridad entre los judíos y cierto renombre entre los suyos. De entre sus contemporáneos, él lo dice en el libro de los Hechos, fue criado a los pies de Gamaliel, este insigne maestro de la ley judía. Y bueno, pues estas cosas que todos nosotros en cierto sentido en algún momento valoramos, porque a quien no le gusta ser reconocido públicamente y que en espacios públicos lo saluden como doctor, ingeniero, arquitecto, señor don fulano de tal, y de pronto estar en espacios públicos donde reciben cierto reconocimiento, pues creo que a cualquiera le puede gustar eso y puede considerarlo de mucha valía, el renombre que pueda tener. Pero cuando Pablo conoce a Cristo y es confrontado por Cristo ahí camino a Damasco, qué escenario tan maravilloso, Pablo va lleno de su soberbia, va lleno de un amor equivocado por Dios, procurando la muerte de los creyentes. Pablo, derribado al suelo delante de la santa presencia del Dios omnipotente, se humilla preguntando quién eres, Señor, y la segunda pregunta revela de esa humillación: ¿qué quieres que yo haga? He errado el camino definitivamente. Y en esa experiencia y la experiencia posterior que Pablo nos comparte en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 y que nos habla de haber estado en el tercer cielo sin el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sabe, lo llevan a Pablo a tener un concepto tan sublime del Señor Jesucristo que dice: todas estas cosas las tengo por pérdida, por basura, para ganar a Cristo. Creo que esto debería invitarnos a nosotros, queridos hermanos, a reflexionar seriamente sobre lo que nosotros consideramos que es o qué significa ser cristianos, evangélicos, hijos de Dios. Porque para muchos nosotros somos lo vil y menospreciado de este mundo, la escoria de este mundo, pero para Cristo somos su especial tesoro. ¿Qué es lo que puede más en su mente y en su corazón? ¿El criterio de este mundo o el criterio de Dios? ¿Qué es lo que usted considera sublime? ¿La gloria de Dios o la gloria de este mundo? ¿El aplauso de Dios o el aplauso de este mundo? ¿Qué es lo significativo para usted? ¿Por qué razón digo esto? Porque a veces nosotros creemos que la valía nuestra es determinada por los títulos que nosotros pudiésemos obtener, que no es malo, repito, no es malo, pero creemos nosotros que eso es lo que nos da a nuestras vidas cierta relevancia. A veces pensamos que la cantidad de dinero que tenemos nosotros, eso es lo que va a determinar quiénes y cuán importantes somos. A veces el buen apellido que podamos tener, la buena ropa o todas esas cosas. Bueno, Pablo dice, respecto a todo aquello,
Eso es pérdida. Cristo tiene la supremacía tal que para mí lo más importante es el conocimiento que excede a todo conocimiento humano. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Oh, mi querido hermano, mire usted cuán valioso es esto para nosotros en esta noche. Conocer a Cristo es el todo del ser humano. Podremos leer toda la literatura que querramos, introducirnos a diferentes tópicos, pero déjeme decirle que la excelencia del conocimiento que un ser humano puede tener radica en el conocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal de su vida. Porque a pesar de lo pequeño que somos nosotros y lo poco que llegamos nosotros a conocer de Dios, cada paso que damos en el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor, somos tremendamente enriquecidos. Por eso Pablo dice, todas estas cosas las estimo por pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que se fundamenta en las buenas obras, en el buen accionar y por tanto en la justicia del hombre en sí, que es pecador, sino en la que es por la fe de Cristo, aquella que descansa la imperfección en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario, la que cumple la tarea justificadora en cada uno de nosotros, por cuanto es la justicia que se deriva de Dios al entregar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos tener salvación y vida eterna. La justicia que es de Dios por la fe. Porque aquí está lo grande y lo sobresaliente, mis amados hermanos. Que no se trata de la buena obra que yo haga, sino de lo importante que es creer en Jesucristo, entendiendo que esa fe se traduce en descansar en lo que hizo en la cruz del Calvario a fin de que yo pueda obtener la salvación. Esto trae quietud y sosiego al alma y a la conciencia, porque sabemos que no hay justo ni aun uno. En la mejor pretensión nuestra podremos hacer ciertas cosas buenas, pero en esencia nosotros sabemos que somos pecadores. Pero la justicia que es por la fe obra de manera extraordinaria cuando el ser humano sabe que el juez de toda la tierra ha venido a esta tierra a morir por nuestros pecados a fin de que nosotros podamos estar de pie en el día grande y temible de Jehová de los ejércitos, no por nuestra propia justicia, que es de trapo de inmundicia, sino por la justicia de Dios. Aquella justicia que se hizo efectiva en la vida de Abraham, no por sus buenas obras, sino por haber creído en Dios. Aquella justicia que se hizo efectiva en Moisés, sin haberlo visto, le creyó y le obedeció. Es la misma justicia que se aplica sobre todo aquel que sin haberle visto cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Sus pecados son perdonados y ha sido justificado para presentarse delante de Dios. A esto el apóstol Pablo le llama excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Dos cosas que maneja el apóstol Pablo aquí de manera interesante. Primero, la experiencia del poder de la resurrección. Pablo sabe muy bien y nos lo cuenta en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, sobre la primera resurrección, la que está reservada para aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Pablo dice que todas estas cosas las estima por pérdida por conocer a Cristo en la justicia que es por la fe, con el propósito de conocer el poder de su resurrección, conocerle a Cristo y el poder de su resurrección, la experiencia de ser levantado de los muertos por la vida que en Cristo hay. Pero añade esto que a veces suena un poco paradójico.
la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo nos abre una puerta que no es muy agradable para los neoteólogos, para los nuevos teólogos. Porque hoy se propone una teología de prosperidad, una teología sin sufrimiento, una teología que invita al ser humano a buscar a Cristo para que pare de sufrir, para que pare de lamentarse en su vida. Hermanos, esa teología es totalmente equivocada. Fíjense que Pablo anhela como cosa suprema la participación de los padecimientos de Cristo y como meta la semejanza a Él en su muerte. En otras palabras, está dispuesto no solo a sufrir, sino a morir por Cristo. Como meta suprema, Cristo se ha convertido en su paradigma y el apóstol Pablo le dice a los filipenses, quiero que ustedes tengan este sentir, porque cuando hemos llegado a este punto, lo excelso de este mundo se convierte en nada y cuando logramos entender eso, entonces podemos mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, tal cual como Cristo nos mostrara por medio del ejemplo de lavar los pies a sus discípulos. Es allí, queridos hermanos, cuando convergemos en un mismo punto que es Cristo Jesús y tenemos la fortaleza de pensamiento y de carácter para poder mirar a los demás como superiores a nosotros mismos y caminar en esa salud espiritual que nos estimula a la unidad y no a la división. Y luego, versículos 12 en adelante hasta el versículo 16, el apóstol Pablo nos habla de la necesidad del perfeccionamiento continuo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Qué hermoso que el apóstol Pablo nos dice, y créanme hermanos, es admirable la vida del apóstol Pablo, pero él mismo nos dice dos cosas importantes. Primero, no lo he alcanzado, y segundo dice, yo no lo he logrado. Estoy en el proceso de llegar a la meta con el propósito de lograr asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, que es la salvación, estar en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, etcétera, etcétera. Dejando lo que queda atrás, la gloria terrenal y temporal de este mundo, para extenderme hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, lo nuestro debe ser manejado de esa manera, mis amados hermanos. Todo lo que tenemos aquí en esta tierra es temporal. Todo, el sufrimiento, la gloria de este mundo, todo es temporal. El apóstol Pablo dice, lo que antes consideraba valioso en esta vida, pues ahora lo estoy dejando atrás para extenderme hacia lo que está delante. Lo realmente importante para un creyente no está en esta tierra, está en la patria celestial. Y eso es lo que nos permite a nosotros cobrar ánimo, hermano, en medio de estos momentos de tribulación que se viven a nivel mundial. Es que lo nuestro no está aquí, empezando por nuestra propia vida, queridos hermanos, entiéndase bien. Tarde o temprano nosotros vamos a enfermar, vamos a ser víctimas del sufrimiento a causa de la tribulación que genera la enfermedad. Pero no es algo que debe cortar las alas de nuestro gozo y de nuestro caminar en Cristo Jesús, porque sabemos que es preciso que eso suceda para que nosotros dejemos este cuerpo de muerte y podamos tener el cuerpo prometido por nuestro Señor Jesucristo y asimismo lograr mirar esa herencia que nos ha sido prometida. Así que, queridos hermanos, cuando entendemos el pensamiento paulino, despojándose de toda la gloria y lo excelso que este mundo puede hacer, para proponernos con seriedad, extendiéndonos hacia lo que está delante, en ese momento vamos a experimentar paz. En ese momento vamos a experimentar gozo, queridos hermanos.
Y como habíamos dicho desde el principio, Pablo se está proponiendo como un ejemplo para los filipenses en cuanto a esto. Y les pide por favor que sientan una misma cosa. Versículo 17, esta es una frase que encontramos también en la carta a los Corintios con respecto a la calidad de testimonio de este hombre extraordinario. Dice la Escritura, capítulo 3, versículo 17, Filipenses, hermanos, sed imitadores de mí. Si nosotros nos vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, no es que imitamos a Pablo, imitamos a Cristo en Pablo. Pero qué extraordinario, queridos hermanos, llegar a ese nivel de madurez espiritual que Pablo les dice, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí lo importante es esto, que el testimonio del creyente y de la iglesia giren en torno a la obra y persona del Señor Jesucristo. Y Pablo los llama a la reflexión y a la reacción. Están siguiendo un ejemplo que no es el correcto. Por favor, miren cómo yo me conduzco y miren también a los que así se conducen, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Toda persona que venga a proponerle a usted que el evangelio es para que usted sea rico, para que tenga más propiedades, para que se sane de todas sus enfermedades, le está predicando un falso evangelio. Es un falso evangelio. Queridos hermanos, esta gente de la cual dice Pablo son enemigos de la cruz de Cristo, predican un evangelio sin sufrimiento, un evangelio sin entrega, un evangelio sin renuncia a los placeres de este mundo, a los placeres de la carne, y proponen un evangelio totalmente liviano, un evangelio ajeno a las Sagradas Escrituras, ajeno a la cruz de Cristo, por tanto no es el evangelio de Cristo. Y seducen a los incautos, porque por esa razón hay muchas iglesias que se llenan en estos días, porque se dejó de hablar del pecado, se dejó de hablar del infierno, se dejó de hablar de la consagración, de la santidad, y la iglesia se convirtió en algo así como un club social donde vamos a tener una experiencia agradable, a escuchar una buena charla y fin de la historia. Pero queridos hermanos, Pablo habla claramente de ellos, dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas usted y yo sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el versículo 20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primero, nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial. Está en los cielos, de donde también esperamos a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos, entiéndase bien. Hay personas que con mucho orgullo dicen, yo tengo dos nacionalidades, yo soy norteamericano, soy ecuatoriano, soy peruano, soy venezolano, soy esto y esto, pero también soy esto. Queridos hermanos, lo que hace grande al ser humano no es eso, sino el hecho de saber que su ciudadanía verdadera y real está en el reino de los cielos. Una ciudadanía que le garantiza a usted que no va a necesitar visa ni pasaporte, no va a necesitar de esos trámites. Cristo pagó en la cruz del Calvario por esa ciudadanía, y todo lo que usted tiene que hacer para recibirla es creer en el Señor Jesucristo y entregarle su corazón. Él nos confirió esta ciudadanía. Y lo segundo que menciona el apóstol Pablo es que Cristo transformará el cuerpo nuestro de la humillación por causa de las enfermedades, por causa del cansancio, por causa de la muerte, es un cuerpo de humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, en cuestión de no experimentar más muerte, no experimentar más cansancio, más enfermedades, más hambre, más tristezas y todo lo cual es consecuencia de una naturaleza caída. Así que nosotros esperamos ese cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. En conclusión, queridos hermanos, Pablo nos muestra un ejemplo a seguir, una ruta a seguir para todos los que en esta tierra estamos.
Y procurando la unidad del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo nos dice que es necesario que nosotros entendamos bien que lo terrenal genera orgullo y que frente a eso debemos tener un mismo pensamiento. Toda la gloria terrenal la tenemos por basura, por amor de conocer y de llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es lo que realmente vale en esta tierra. Lo demás, queridos hermanos, es temporal. Trae dolor, sufrimiento, vanidad, aflicción de espíritu, dice el predicador. Pero nosotros, los que somos de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, sabemos muy bien que nuestra ciudadanía está en los cielos, sabemos muy bien que estamos en este proceso de perfección sin haberlo ya alcanzado, pero tenemos una meta clara hacia dónde vamos, de quiénes somos y lo que nos espera. Vamos a la patria celestial, porque somos de Cristo y lo que nos espera son esas moradas eternas que Cristo fue a preparar para nosotros. Como Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a permanecer firmes en la fe y a tener los ojos bien abiertos contra toda falsa doctrina, como Pablo los menciona, perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, que pretenden, con pseudos nuevos evangelios, desviar de la sana doctrina a la iglesia del Señor. Que el Señor los bendiga. Damos gracias a nuestro Señor por el estudio bíblico de esta noche y vamos a finalizar alabando a nuestro Señor y lo haremos con el himno 27 titulado El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón.
Gracias por acompañarnos en esta noche, que el Señor los bendiga grandemente. Oremos para despedirnos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia para con nosotros y porque tú nos has mostrado un camino más excelente, el camino de la gracia, el camino de la fe, el camino del amor. Gracias, Padre Celestial, por abrirnos la puerta por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección al trono de la gracia. Y Padre Santo, ayúdanos a tener ese equilibrio saludable en nuestra mente, entendiendo que las cosas terrenales, las cosas temporales, no se podrán jamás comparar a la gloria eterna. Por tanto, Señor, ayúdanos como el apóstol Pablo a sopesar bien las cosas y entender que todo lo terrenal lo tenemos por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.